Hola a todos y bienvenidos. En el día de hoy mi grupo conformado por Andrea Luna, Karen Vergara y mi persona Rafael Montiel estaremos abordando el tema clima, variabilidad continua y su impacto en el sistema Tierra. Hoy vamos a hablar sobre la historia del clima de nuestro planeta, una historia de cambios continuos, de invernaderos sin hielo y de cajas de hielo que congelaron los polos. La Tierra no siempre ha tenido hielo en sus extremos, ha alternado entre fases cálidas llamadas tierra de invernadero y fases frías conocidas como tierra de hielo. El Cenozoico, nuestra era actual, comenzó hace 66 millones de años en un mundo cálido. Sin embargo, a partir de hace unos 34 millones de años entramos en una fase fría que continúa hasta hoy. Algo importante, no debemos confundir las fases de millones de años como la caja de hielo con glaciales de decenas de miles de años. Actualmente vivimos en una fase de hielo dentro de un periodo interglacial. La figura 1.1 muestra la evolución de la temperatura superficial promedio del planeta durante los últimos 66 millones de años, desde el Paleoceno hasta la actualidad. El eje X representa el tiempo geológico desde 66 millones de años atrás hasta el presente. Están marcados los periodos geológicos principales, como lo son el Paleoceno, Eoceno, Oligoceno, Mioceno, y la transición hacia el tiempo actual, Pleistoceno y Holoceno, que están agrupados como PT. El eje Y representa la temperatura media global en grados Celsius, con un rango que va de 10 grados hasta 30 grados. También observamos la línea roja, que muestra la tendencia de la temperatura en millones de años. Al principio, como observamos en Paleoceno y Eoceno, las temperaturas eran muy altas, cerca de 25 a 30 grados Celsius. Luego se observa una tendencia descendente continua con algunos altibajos menores hacia temperaturas mucho más frías que las actuales. Vemos dos zonas muy marcadas, la que como primero observamos el invernadero. Este término aparece en la parte izquierda, sombreada en gris claro, indicando un periodo donde no existían capas de hielo permanentes en los polos. El planeta era más cálido, húmedo, y la otra zona más marcada, la caja de hielo, hacia la derecha. La zona que ya no está sombreada representa el periodo actual, desde el Oligoceno, en el que existen casquetes polares permanentes en uno o ambos polos. También observamos dos flechas de polos. Polo sur, que aparece una flecha azul larga iniciando alrededor de los 34 millones de años atrás. Esto muestra que a partir de este momento, desde la transición Eoceno-Oligoceno, se formó y estabilizó el casquete del hielo en la Antártida. La otra, que es el Polo Norte, una flecha azul más corta hacia el final, indicando que el casquete del hielo en Antártico se formó mucho más reciente, cerca del límite de Plioceno-Pleistoceno, hace unos 2.6 millones de años. Para comprender cómo ha cambiado el clima de la Tierra a lo largo de millones de años, necesitamos mirar más allá de los registros históricos o los instrumentos modernos. Ahí es donde entra en juego la paleoclimatología. La paleoclimatología es la ciencia que estudia los climas del pasado utilizando indicadores indirectos, llamados proxies paleoclimáticos. Estos proxies son registros naturales que conservan información sobre las condiciones ambientales en las que se formaron. Ahora existen varios tipos de proxies. Algunos son físico-químicos, como la concentración de elementos específicos en los sedimentos. Por ejemplo, el contenido de titanio en los sedimentos fluviales puede indicarnos la intensidad de las lluvias en el pasado. También tenemos procesos biológicos basados en los restos de organismos que vivieron
en condiciones climáticas particulares. Un ejemplo clásico son los fósiles de insectos como los quironómidas. Sus larvas son altamente sensibles a la temperatura, por lo que su presencia en los sedimentos de lagos nos permite estimar la temperatura media anual en épocas pasadas. Cada proxy, ya sea físico, químico o biológico, tiene su propio rango temporal de utilidad y resolución. Pero cuando los combinamos podemos reconstruir una imagen bastante precisa del clima antiguo. Entre todos los métodos, uno de los más potentes es el estudio de la proporción isotópica de oxígeno, conocida como delta oxígeno 18. Punto 2. Representa de manera esquemática el proceso de fraccionamiento isotópico del oxígeno en el ciclo del agua. Es fundamental para entender cómo se obtiene información paleoclimática a través de la relación oxígeno 18 entre oxígeno 16. En la parte inferior izquierda observamos el océano. El océano contiene una proporción natural de oxígeno 18, que es pesado, y oxígeno 16, que es ligero, expresada como oxígeno 18 entre oxígeno 16. La primera flecha hacia la derecha es la evaporación. Durante la evaporación, el agua que sube a la atmósfera se enriquece en oxígeno 16, el isótopo más ligero. Los resultados tenemos que el vapor del agua tiene una proporción más baja de oxígeno 18 entre oxígeno 16 que el agua del océano. Como segunda etapa tenemos la formación de nubes y lluvias. A medida que el vapor se enfría y se forman nubes, el agua que cae como lluvia va perdiendo oxígeno 16 más rápidamente. Así, las gotas de agua que precipitan más lejos tienden a tener una proporción de oxígeno 18 entre oxígeno 16 cada vez más baja. Como tercera etapa tenemos nieve en casquetes polares. Cuando el vapor alcanza regiones frías como los polos, se deposita en forma de nieve o hielo en oxígeno 18. Y como resultado final tenemos que el hielo en los polos tiene una proporción muy baja en oxígeno 18 entre oxígeno 16, mucho oxígeno 16. El océano, mientras tanto, se vuelve relativamente más rico en oxígeno 18. Y ahí viene la pregunta, ¿por qué es importante este proceso? Cuando los científicos miden el oxígeno 18 entre el oxígeno 16 en hielos antiguos o en fósiles marinos, pueden deducir el volumen en los polos, entonces más hielo, más oxígeno 16 atrapado, y la temperatura global, más frío y más fraccionamiento isotópico. Así, esta relación isotópica funciona como un termómetro natural para reconstruir climas antiguos. Continuando con el delta oxígeno 18, este es un método que se basa en el hecho de que el oxígeno existe en diferentes formas o isótopos, principalmente en oxígeno 16 y oxígeno 18. El oxígeno 16 es más ligero y se evapora más fácilmente, mientras que el oxígeno 16 es más pesado. Durante periodos fríos como las glaciaciones, grandes cantidades de agua rica en oxígeno 16 quedan atrapadas en los casquetes polares. Esto hace que el agua del océano se enriquezca en oxígeno 18. Al analizar la proporción de estos isótopos en el hielo, en los sedimentos oceánicos o en fósiles marinos, podemos inferir la temperatura global y el volumen de los glaciares en diferentes momentos de la historia. En otras palabras, el delta oxígeno 18 actúa como un termómetro natural, permitiéndonos reconstruir las temperaturas y las fluctuaciones del hielo a escalas que abarcan cientos de miles o incluso millones de años. Gracias a estas herramientas sabemos que el clima durante el Cuaternario, los últimos 2.6 millones de años, ha sido increíblemente dinámico. El Cuaternario
Se caracteriza por una intensa variabilidad climática alternando entre largas glaciaciones y breves periodos interglaciales, como el actual Holoceno en el que vivimos. La figura 1.3 muestra la relación moderna entre el isótopo de oxígeno delta oxígeno 18 en el agua de lluvia y la temperatura media anual en diferentes puntos del planeta. En el eje vertical representa los valores de delta oxígeno 18 medidos en partes por mil, que van desde 0 hasta menos 60. Valores más negativos indican un mayor empobrecimiento del isótopo pesado oxígeno 18. El eje horizontal representa la temperatura en grados Celsius. La relación lineal temperaturas menor de 15 grados Celsius quiere decir que por debajo de 15 grados Celsius la relación entre delta de oxígeno 18 y la temperatura es lineal. Esto significa que a medida que la temperatura disminuye, el valor de delta oxígeno 18 también disminuye, o sea que se hace más negativo. La ecuación de la línea recta se proporciona en la esquina superior izquierda. Delta oxígeno 18 es igual a 0.64 por T menos 12.8, donde T es la temperatura en grados Celsius. Esta ecuación permite calcular la temperatura a partir del valor de delta oxígeno 18 en este rango. La relación no lineal temperatura mayor a 15 grados Celsius, lo que quiere decir que por encima de 15 grados Celsius la relación ya no es lineal. Esto se debe a que otros factores como la cantidad de precipitación comienzan a influir en la composición isotópica del agua, haciendo que la relación sea más compleja. Hasta mediados del siglo XX, la glaciología sostenía que durante el Cuaternario ocurrieron únicamente 4 grandes glaciaciones, denominadas en Europa como Kunz, Mindel, Reese y Fern, y en América del Norte como Nebraska, Kansas, Illinois y Wisconsin, respectivamente. Esta concepción se basaba en estudios geomorfológicos de los efectos erosivos y sedimentarios de los glaciares. No obstante, a partir de la década de 1960, el análisis de núcleos de sedimentos marinos obtenidos mediante perforaciones profundas en el lecho oceánico revolucionó esta visión. Aplicando proxies como la composición isotópica del oxígeno delta 18 en las conchas de foraminíferos fósiles y correlacionando cronológicamente eventos paleoclimáticos a escala global, se identificaron más de 100 oscilaciones climáticas conocidas como Marine Isotopic Stage, también conocida con su abreviatura como MIS o MIS. Cada MIS está numerado secuencialmente. Los números pares corresponden a periodos fríos, es decir, glaciaciones, y los números impares a periodos cálidos, es decir, interglaciaciones. La figura 1.4 nos muestra las variaciones en el volumen de hielo continental durante los últimos 3 millones de años, estimadas a partir de cambios en la composición de isótopos de oxígeno, delta 18, a lo largo de un núcleo tomado del fondo del Océano Atlántico cerca de las Azores. Los números de 1 a 100 indican mises. Los mises que alcanzan valores más allá de la banda gris se consideran verdaderas glaciaciones interglaciares y se marca el momento de transición en la periodicidad del ciclo climático de 41.000 años a 100.000 años y la fecha aproximada de la aparición del género Homo y de la especie Homo sapiens. Inicialmente, las oscilaciones climáticas durante el Pleistoceno temprano presentaban una periodicidad de 41.000 años, coincidente con los ciclos de oblicuidad de la Tierra. Sin embargo, hace aproximadamente unos 800.000 años, este patrón cambió hacia una periodicidad de 100.000 años, dominada por la excentricidad orbital. Este comportamiento se explica mediante los ciclos de Milankovitch, que son variaciones periódicas en los parámetros orbitales terrestres. Por ejemplo, la excentricidad, que se refiere a las oscilaciones en la forma de la órbita terrestre, entre más elíptica y más circular, altera la distancia entre la Tierra y el Sol, afectando así la cantidad de energía solar recibida. Encontramos también la oblicuidad, que se refiere a aquellos cambios en la inclinación del eje terrestre, entre 22.2 grados y 24.5, que modifican la distribución latitudinal de la radiación solar, intensificando o atenuando las estaciones. También encontramos la precesión, que se refiere al cambio en la orientación del eje
de rotación terrestre, afectando la estacionalidad en hemisferios opuestos. En la figura 1.1 encontramos los componentes principales de los ciclos de Milankovitch y sus respectivos periodos ciudades en kiloaños o miles de años. La flecha que observamos nos muestra el ángulo de incidencia de la energía solar para diferentes valores de oblicuidad y precesión. El estudio conjunto de registros marinos, proxies isotópicos y ciclos astronómicos permite entender cómo las variaciones orbitales modulan la dinámica glacial interglacial a escala geológica. Al observar los últimos 800.000 años con detalle, como se muestra en la figura 1.6, descubrimos que estos ciclos son profundamente asimétricos. Las glaciaciones, periodos dominados por extensas capas de hielo, duraron aproximadamente 80.000 años cada una, mientras que los interglaciares fueron fases cálidas mucho más breves, ocuparon solo unos 20.000 años. Esto revela que durante el Pleistoceno el estado normal de la Tierra fue glacial y los interglaciares fueron meras pausas térmicas que interrumpieron esa normalidad. Esta asimetría también se refleja en las tendencias climáticas. El enfriamiento glacial fue lento y gradual, salpicado por pequeños rebrotes cálidos, mientras que los calentamientos interglaciares, llamados terminaciones T, fueron abruptos, con un único pico de temperatura seguido de un rápido descenso hacia el frío. La figura 1.6 es clave para entender esta dinámica, ya que combina datos de temperatura, dióxido de carbono atmosférico y nivel del mar, obtenidos de testigos de hielo antárticos y núcleos marinos. Allí vemos cómo el dióxido de carbono y la temperatura varían en paralelo, sugiriendo un vínculo íntimo entre los gases de efecto invernadero y el clima. Durante las glaciaciones, el nivel del mar cayó hasta 100 metros, exponiendo a plataformas continentales como se ilustra en la figura 1.7. Estas plataformas, como el puente de Beringen, fueron cruciales para las migraciones humanas y la dispersión de especies. Hoy, sin embargo, vivimos en un pico interglaciar, con un nivel del mar excepcionalmente alto dentro de la variabilidad natural del Pleistoceno. ¿Pero qué impulsa estos ciclos? Los cambios orbitales descritos por Milankovitch, variaciones en la excentricidad, oblicuidad y precesión de la Tierra, marcan el ritmo, pero no explican por sí solos la magnitud de las transiciones climáticas. Aquí entran en juego mecanismos amplificadores. El dióxido de carbono y el metano actúan como termostatos planetarios, intensificando el calentamiento o enfriamiento inicial. Además, el albedo, la reflectividad de la superficie, juega un papel crítico, ya que cuando los glaciares crecen reflejan más luz, reduciendo la energía disponible para calentar el planeta y acelerando así el enfriamiento. Este efecto de retroalimentación positiva convierte pequeñas perturbaciones orbitales en cambios climáticos drásticos, un fenómeno conocido como respuesta no lineal. Como especie, Homo sapiens surgió hace unos 200.000 años, en plena glaciación. Esto nos hace, en esencia, una especie adaptada al frío. Sin embargo, habitamos un interglaciar, el Holoceno, que según los ciclos naturales debería terminar en unos milenios. Pero hay un giro inesperado. La actividad humana, con sus emisiones masivas de dióxido de carbono y la alteración de ecosistemas, podría estar suprimiendo la próxima glaciación. Algunos científicos plantean que el calentamiento global antropogénico podría extender este interglaciar indefinidamente, un escenario sin precedentes en la historia natural. Los ciclos glaciares no solo moldearon el clima, sino todo el sistema terrestre. Los cambios en el nivel del mar reconfiguraron continentes, creando corredores para migraciones humanas y también animales. La composición atmosférica registrada en burbujas de hielo polar refleja fluctuaciones en procesos biológicos y geológicos, como la fotosíntesis o el vulcanismo. Incluso nuestra evolución cultural, incluyendo la expansión fuera de África, estuvo ligada a estas dinámicas. Pasemos a explorar las fluctuaciones dentro de las glaciaciones, que nos revelan una complejidad aún mayor, como se observa en la figura 1.6. Los interglaciales son eventos bien definidos, pero las glaciaciones están lejos de ser periodos estáticos. Dentro de ellas identificamos oscilaciones menores como los eventos estadiales, que son eventos fríos, e interestadiales, los cuales son eventos cálidos. Estos ocurren cada pocos miles de años. En la figura 1.8, entre los estadiales destacan los eventos Heinrich, nombrados en honor al geólogo Hartmut Heinrich.
Estos episodios extremos se caracterizaron por el desprendimiento masivo de icebergs del manto de hielo laurentino en Norteamérica, que viajaron por el Atlántico liberando agua dulce al fundirse. En la figura 1.9, este fenómeno, registrado en núcleos de hielo y sedimentos marinos, tuvo un impacto profundo en el clima global. Por otro lado, los Dansgaard Weisher, conocidos como DO o DO, llamados así por los paleoclimatólogos Will Dansgaard y Hans Weisher, representan interestadiales abruptos. Estos eventos, destacados en testigos de Groenlandia, muestran calentamientos de hasta 10 grados centígrados en solo décadas, seguidos de un enfriamiento gradual. Su periodicidad aproximadamente es de 1500 años o múltiplos, y esto sugiere un ritmo interno del sistema climático, aunque algunos científicos argumentan que su ocurrencia es aleatoria. La clave para entender estos cambios abruptos reside en la circulación termohalina, el cinturón transportador oceánico que redistribuye el calor desde los trópicos hacia los polos. En la figura 1.9, esta circulación impulsada por diferencias de temperatura y salinidad tarda unos 1000 años en completar un ciclo. Durante los eventos Heinrich, el agua dulce de los icebergs derretidos redujo la salinidad y la densidad del Atlántico Norte, frenando el hundimiento de las corrientes superficiales y debilitando la circulación termalina. Esto interrumpió el flujo de calor hacia el norte, exacerbando el frío glacial. Cuando cesaba el desprendimiento de los icebergs, la circulación se recuperaba, desencadenando un calentamiento rápido. Este mecanismo explica por qué los enfriamientos son graduales, mientras que los calentamientos son abruptos. La circulación termalina actúa como un interruptor climático, amplificando pequeñas perturbaciones en cambios drásticos. La figura 1.8 nos muestra las variaciones en el volumen de hielo durante la última glaciación y nos ilustra esta dinámica. Los números 1 a 24 marcan eventos DO y las siglas H0 a H6 indican eventos Heinrich. Vemos cómo estos episodios se superponen a la tendencia glacial general, demostrando que incluso en periodos dominados por el frío, el clima es intrínsecamente variable. Desde una perspectiva termodinámica, estos eventos revelan un sistema climático en constante lucha entre el orden y el caos. Los interestadiales son como pulsos de energía externa que llevan al sistema a un estado temporalmente ordenado, pero inestable, mientras que los estadiales representan un retorno a un estado de mayor entropía, más estable pero menos energético. Esta dualidad resuena con la asimetría glacial interglaciar. El clima terrestre parece preferir estados fríos y estables, mientras que los cálidos son fugaces y requieren un aporte constante de energía. Hoy, sin embargo, enfrentamos una perturbación sin precedentes: el calentamiento global antropogénico. A diferencia de los eventos naturales, este cambio es acelerado y global, amenazando con alterar no solo la circulación termalina, que ya está en riesgo por el deshielo groenlandés, sino también por los ciclos biogeoquímicos que sostienen la vida. Y es necesario comprender estos mecanismos del pasado porque nos advierten sobre los puntos de no retorno que podríamos cruzar. Como bien señaló el climatólogo Stefan Rahmstorf, la circulación termalina es el talón de Aquiles de nuestro sistema climático. El último máximo glacial, o LGM, un periodo clave dentro de la última glaciación, nos permite visualizar cómo era la Tierra bajo condiciones extremas. Hace entre 26.000 y 21.000 años, durante el evento Heinrich II, como vemos en la figura 1.8, el planeta alcanzó su punto más frío en el ciclo Mies II. El hielo cubría el 30% de la superficie terrestre, y el nivel del mar descendió unos 120 metros respecto al actual, como observamos en la figura 1.10. En el hemisferio norte, dos gigantescas capas de hielo dominaban el paisaje: la capa euroasiática, que sepultaba Escandinavia y llegaba hasta Alemania, y la capa laurentina, que cubría Canadá y se fusionaba con Groenlandia. En montañas de todo el mundo los glaciares descendían más de 1000 metros, y en la Antártida el hielo se expandía, aunque sin alcanzar continentes vecinos, debido a la ausencia de masas terrestres cercanas al Polo Sur. Pero el último máximo glacial no solo transformó las zonas glaciares.
La drástica caída del nivel del mar expuso plataformas continentales reconfigurando la geografía global. Y la figura 1.11 ilustra dos ejemplos emblemáticos. Uno, Beringia, un puente terrestre entre Asia y América que emergió en el estrecho de Bering. Esta ruta fue crucial para la migración humana hacia América. Y dos, Sundaland, una vasta extensión que unió las islas de Indonesia, Borneo, Sumatra, Java, con el sudeste asiático, facilitando el intercambio de especies y moldeando la biodiversidad de la región. En Europa, Doggerland conectaba las islas británicas con el continente, creando un corredor para culturas humanas que hoy yace sumergido bajo el Mar del Norte. Estas conexiones no fueron meros accidentes geográficos, fueron autopistas biológicas y culturales que definieron la evolución de la vida y la historia humana. El impacto climático del último máximo glacial se extendió más allá de las zonas cubiertas de hielo. Los biomas se desplazaron hacia el Ecuador, los desiertos se expandieron debido a la sequía generalizada y las regiones tropicales vieron cómo sus glaciares montañosos avanzaban aunque sin alcanzar las tierras bajas. Incluso en los trópicos, la aridez alteró la distribución de bosques y sabanas, presionando a las especies a adaptarse o migrar. Este fenómeno, conocido como refugios glaciales, es como se le conoce a este fenómeno. En la figura 1.10 observamos que se compara la extensión del hielo durante el último máximo glacial con la actualidad y nos recuerda que incluso cambios aparentemente locales como el avance de un glaciar tienen repercusiones globales. La pérdida de agua líquida en los océanos almacenado en capas de hielo continentales no solo redujo el nivel del mar, sino que también alteró la salinidad oceánica, afectando la circulación termoalina, como observamos en la figura 1.9. Y este es un ejemplo perfecto de cómo el sistema terrestre opera como una red interconectada. Un cambio en el balance hídrico del Ártico puede reverberar en los monzones del trópico o en las corrientes del Atlántico Sur. Hoy, mientras el calentamiento global derrite los remanentes glaciares del Pleistoceno, enfrentamos una paradoja. Las emisiones humanas podrían estar exponiendo la próxima glaciación, pero al mismo tiempo amenazan con desestabilizar los mismos mecanismos como la circulación termoalina que han regulado el clima durante milenios. El último máximo glacial trajo cambios climáticos no solo abstractos, sino que redefinen fronteras, extinguen especies y reescriben la historia de la humanidad, como afirma la geóloga Maureen Raymond. El pasado glacial de la Tierra es un espejo que refleja la fragilidad y resiliencia de nuestro presente. El periodo posterior al último máximo glacial estuvo marcado por un deshielo gradual pero no uniforme, con fluctuaciones climáticas significativas. La deglaciación comenzó entre 19 a 20.000 años en el hemisferio norte y más tarde en la Antártida en unos 14 a 15.000 años. Un pulso de calentamiento importante ocurrió antes de 14.000 años, seguido por el evento frío Younger Dice. Esto ocurrió entre los 13.000 y 11.700 años, que interrumpió temporalmente la transición al Holoceno. Durante el Holoceno, el máximo térmico del Holoceno fue de hace 9.000 o 6.000 años, donde se registraron temperaturas más altas, aunque con un breve enfriamiento alrededor de 8.200 años. El nivel del mar aumentó de manera constante hasta estabilizarse en el máximo térmico del Holoceno. Estos cambios tuvieron un impacto profundo en la recolonización biológica de áreas previamente glaciadas y en el desarrollo de ecosistemas modernos. En la figura 1.12 muestra las variaciones en el volumen del hielo continental, la curva azul, y el nivel del mar como la curva verde, desde el último máximo glacial hasta el presente. Se destacan eventos claves como fue Younger Dice y el máximo térmico del Holoceno. Esta figura ilustra la sincronización, el deshielo y la complejidad de las transiciones climáticas, reforzando la idea de que el Holoceno no fue un periodo estable, sino con fluctuaciones críticas para la configuración de los ecosistemas actuales.
Los últimos milenios han estado caracterizados por variaciones climáticas detectables mediante proxies como anillos de árboles, que permiten identificar eventos como el periodo cálido medieval y la pequeña edad de hielo. Estos eventos tuvieron impactos socioecológicos profundos, como cambios en la agricultura y migraciones humanas. Las causas incluyen la actividad solar. Un ejemplo es el mínimo de Maunder asociado a la pequeña edad de hielo. Y volcánica, erupciones que redujeron la radiación solar. El calentamiento global reciente, registrado instrumentalmente, se enmarca en esta variabilidad natural, pero con influencia antropogénica. En la figura 1.13 muestra las manchas solares indicando la actividad magnética solar y su variación histórica con el mínimo de Maunder entre 1645 y 1715, coincidiendo con la pequeña edad de hielo. Esta imagen demuestra cómo los ciclos solares amplifican o atenuan tendencias climáticas, vinculando eventos como la pequeña edad de hielo, mínimos de actividad solar. En la figura 1.14 muestra la distribución global de cenizas volcánicas tras la erupción del monte de Pinatubo, que enfrió el clima temporalmente. Esta imagen ejemplifica cómo la actividad volcánica puede alterar el clima a escala global, similar a eventos pasados que contribuyeron a la pequeña edad de hielo. La variabilidad interanual en el balance hídrico, precipitación-evaporación, es la clave para entender climas regionales. El ENSO, el Niño Southern Oscillation, es un ejemplo destacado con fases de El Niño, cálido húmedo en Sudamérica, y La Niña, frío seco, ciclando cada 2 o 7 años. Estos fenómenos, registrados en proxies como anillos de árboles y barbas lacustres, han operado durante todo el Cuaternario. Otros osciladores, como la oscilación del Atlántico Norte, también influyen en patrones de precipitación. En la figura 1.15 compara las condiciones del Niño, corriente ecuatorial cálida hacia Sudamérica, y La Niña, corriente fría intensificada, junto con el índice ONI, que cuantifica estas fases. Aquí se explica cómo ENSO, el Niño Southern Oscillation, redistribuye la humedad globalmente, afectando ecosistemas y sociedades dependientes de regímenes pluviales predecibles.